Buenos días. Vamos a dar comienzo a la actividad de Carrier en el marco de FACMAN LATAM Virtual Show 2020, el primer evento virtual latinoamericano de la disciplina del Facility Management. Carrier Energy Efficiency Solution for Facility Managers, portafolio de soluciones de alta eficiencia de Carrier, incluyendo su plataforma de automatización, todas las herramientas de ingeniería para hacer diferentes comparativos energéticos y apoyar a los Facility Managers a seleccionar la mejor alternativa de sistemas HVAC y proyectar sus costos energéticos. Presentamos a Juan Castilla y a Mike Gilmore. Bienvenidos, Juan Castilla. Welcome, Mike. Thank you. I'm glad to be here. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en este evento. Bueno, los dejo para que puedan compartir su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Hoy, con la actual situación de la pandemia, nos hemos enfocado en cómo controlar la propagación del virus, ¿verdad?, a través de nuestros sistemas de manejo de aire. Esto incluye aumentar las tasas de ventilación, filtración, control de humedad, etc. Todo esto conlleva a que en los sistemas de manejo de aire vamos a aumentar nuestro consumo energético. Por ende, tenemos que hacer énfasis en, a la vez que estamos minimizando la propagación del virus, poder entonces también seleccionar plantas de alta eficiencia para contrarrestar este alto consumo energético que vamos a tener con las nuevas características de nuestros sistemas de manejo de aire. Para eso vamos a introducir en esta presentación soluciones de alta eficiencia de plantas de agua helada, tanto para chillers condensados por agua como para chillers condensados por aire. Vamos a hablar de tecnologías específicas. Vamos a empezar con este chiller a mano izquierda, que es nuestro chiller tornillo de velocidad variable. Es una tecnología que no utiliza un elemento mecánico para trabajar cargas parciales. Entendemos, cuando estamos hablando de aplicaciones de confort, vamos a trabajar más del 90% del tiempo a cargas parciales. Por ende, nuestros compresores y nuestras soluciones de nuestras plantas de agua heladas tienen que ser muy eficientes trabajando estas cargas parciales. Esta es una máquina de 175 a 550 toneladas y obviamente al tener un compresor tornillo es una compresión de desplazamiento positivo. Y recientemente introdujimos al mercado nuestra centrífuga 19dB libre de aceite y tiene rodamientos cerámicos de 350 a 800 toneladas. Ambas unidades, ambos chillers, ambas soluciones han sido galardonadas por la industria del aire. Inicialmente vamos a hablar de este compresor tipo tornillo de desplazamiento positivo. Como les dije, no tiene un elemento mecánico para trabajar cargas parciales. Hace el manejo de cargas parciales solo, única y exclusivamente con un variador de frecuencia, ¿verdad? Y por ley de afinidades sabemos que cuando disminuimos la velocidad, ¿verdad?, estamos teniendo un ahorro en consumo energético, que es una relación cúbica. Por lo tanto, lo podemos cuantificar a través de un modelaje energético que vamos a hacer al final de esta parte de la presentación. ¿Qué tan robusta es esta máquina para todos los facility managers que requieren tener siempre sus sistemas en línea? Esta es data de campo que obtuvimos hace aproximadamente 14 años de cómo opera esta máquina. En el eje de la izquierda, ¿verdad?, el eje vertical, tenemos aquí lo que es la capacidad del enfriador, y en el eje de la derecha, vertical, tenemos la temperatura de entrada al condensador. En el tiempo cero, el chiller estaba dando aproximadamente 300 toneladas y la temperatura de entrada al condensador era de aproximadamente 75 grados Fahrenheit. Algo sucedió
un evento en el cual la temperatura de entrada al condensador subió por 30 grados. O sea, el lift, el trabajo que tenía que hacer ese compresor. Este chiller no entró en la condición de surge ni se apagó, simplemente se estabilizó y durante aproximadamente 12 horas dio 50% de su capacidad. Al día siguiente viene la gente de servicio, se dan cuenta que hay problemas con el ventilador de la torre de enfriamiento, se arregla, vuelve a bajar la temperatura a 75 grados y el chiller vuelve y se estabiliza. Nunca se fue de línea, siempre estuvo manteniéndose, así sea, trabajando a 50% de su capacidad. Una máquina centrífuga convencional no pudiera soportar el aumento en la temperatura de entrada al condensador porque aumentaría su lift y la capacidad de mantenerse en línea sería obsoleta. Esto, además de ser robusto, es una máquina muy eficiente. Y hay un estudio de la agencia o la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos en el cual comparaban esta tecnología con la tecnología de rodamientos magnéticos y en promedio durante un año completo de operación era en promedio 11% más eficiente. Así que tenemos una máquina que es robusta y que además es muy eficiente. Eso nos llevó también a sacar al mercado hace 3 años una máquina centrífuga de doble compresor, libre de aceite, pero que utiliza rodamientos cerámicos. Es una máquina centrífuga llamada la 19DB. ¿Verdad? Vamos a conocer un poquito la máquina. Tiene un compresor de doble etapa de diseño back-to-back, ¿verdad? Lo que nos permite balancear las fuerzas y utilizar estos rodamientos cerámicos que no utilizan aceite. Son lubricados con el refrigerante del ciclo de la máquina. Utiliza un refrigerante de nueva generación, el 1233ZDE, que es clasificación A1. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el ASHRAE 34, ¿verdad? Esto tiene un bajo potencial de calentamiento global y es de baja presión. Utiliza un evaporador, lo que le llamamos falling film, donde no tenemos los tubos sumergidos, ¿verdad?, en el refrigerante, sino que hay unas boquillas arriba del evaporador y tenemos un sprayado sobre esos tubos, lo cual permite que utilicemos menos refrigerante y tengamos un sistema más eficiente. Comparado con máquinas de baja presión, tenemos aproximadamente una huella 10% más compacta. Algo para tener en cuenta, esta máquina estándar produce agua caliente hasta 120 grados Fahrenheit. Cuando volteamos la máquina tenemos un variador de frecuencia completamente encapsulado. Importante saber cómo enfriamos ese gabinete. Lo hacemos 90% a través de aire con un heatsink atrás del panel y 10% restante tenemos un fan coil dentro del gabinete que a medida que se requiera, pues una línea de refrigerante de la máquina enfriaría ese 10% restante. Tenemos aquí la tubería que conecta la primera y la segunda etapa. Tenemos orificios variables para suministrar la cantidad de refrigerante que requiere la demanda del edificio. Y tenemos una opción bien interesante que es la de free cooling. Esto ya no es estándar, es una opción en la cual la máquina completamente con el compresor apagado puede producir hasta 250 toneladas de free cooling dadas las condiciones atmosféricas favorables para que esta opción tenga efecto. Hablando un poquito de lo que se nos viene en Norteamérica en cuanto a refrigerantes, hay una normativa que se llama SNAP, que significa Significant New Alternatives Policy, y va a requerir que a partir de enero del 2024 todos los fabricantes dentro de los Estados Unidos produzcamos máquinas que trabajen con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, EWP. Esto no quiere decir que los refrigerantes como el R134 o el R410 vayan a desaparecer, pero vamos a tener entonces opciones para tener y cumplir con esta normativa. Cuando vemos el ASHRAE 34 vemos que existen dos columnas, la columna A y la columna B. Esto que se refiere a lo que es toxicidad. No hay toxicidad en la columna A y hay algo de toxicidad en la columna B. Y después tenemos las hileras 1, 2L, 2 y 3,
Aquí no tenemos en la hilera 1 inflamabilidad, y la inflamabilidad va incrementando a medida que van incrementando las hileras. Idealmente quisiéramos estar en el cuadrante A1, donde no tenemos toxicidad ni inflamabilidad, y eso es el caso de este nuevo refrigerante 1233ZDE. Hay alternativas para estos refrigerantes de cuarta generación para baja presión, como es el R514A. Acá lo vemos, también es un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global. Estamos hablando de 3.71, pero es tóxico, ¿verdad? Está en la clasificación B1. Algo que tomamos de ese compresor tornillo de velocidad variable que hablamos al principio y lo introdujimos a este nuevo compresor, a pesar de ser otro tipo de compresión, porque estamos hablando de compresión dinámica y compresión de desplazamiento positivo, fue balancear los ejes a través de la cancelación de fuerzas. Aquí vemos cómo obtuvimos un eje balanceado con el compresor tipo tornillo, porque la fuerza que ejerce el rotor del medio en los rotores externos se cancelan, y estas fuerzas se balancean y permiten que a condiciones ARI los rodamientos puedan durar hasta 50 años de vida. En este caso, al tener doble etapa, pero lo que es back to back, ¿verdad? Tenemos refrigerante entrando hacia la primera etapa, da la vuelta y entra en la segunda, también cancelamos esas fuerzas. Tenemos un eje balanceado que rota a baja velocidad, aproximadamente 3000 RPM, y permite entonces que utilicemos estos rodamientos cerámicos que no utilizan aceite, simplemente son lubricados con la línea de refrigerante de nuestro sistema. Compresores centrífugos convencionales de una etapa o de doble etapa en línea no tienen ese eje balanceado, por lo tanto tienen que buscar alternativas para utilizar entonces rodamientos que no utilicen aceite, probablemente rodamientos magnéticos. Al no tener este eje balanceado no pueden utilizar el rodamiento cerámico. Les comenté que esta máquina produce agua caliente estándar. Producir agua caliente es aproximadamente 6 veces más caro que producir agua helada. No nos podemos simplemente concentrar en el consumo del chiller, tenemos que ver el sistema, cuánto nos cuesta producir el agua caliente. Si tenemos un boiler, ¿verdad? O una caldera eléctrica, estamos hablando de un consumo de 3.517 kilovatios por tonelada. Un chiller de alta eficiencia, 100% de su carga, estamos hablando de 0.5284. Ya nuestro sistema, sin incluir las bombas todavía, está consumiendo aproximadamente 4.04 kilovatios por tonelada. Si nuestro chiller puede producir ese agua caliente, ¿verdad? Consumiendo 0.9 kilovatios por tonelada, estamos hablando de ahorros del 78% aproximadamente. Estamos ahorrándonos 3.14 kilovatios por tonelada de energía. Cuando tenemos esa simultaneidad, es interesante entonces introducir un chiller como esta máquina centrífuga, ¿verdad? Que nos puede producir 120 grados Fahrenheit de agua caliente, manteniendo el set point de agua helada. Aquí vamos una de nuestras corridas en la planta, donde vemos que una máquina de 750 toneladas, ¿verdad? Produciendo o consumiendo 0.5284 kilovatios por tonelada, con temperatura de entrada de 85, ¿verdad? Puede al mismo tiempo producir agua caliente hasta 120 grados Fahrenheit, ¿verdad? Manteniendo un set point de agua helada de 45 grados. Esto es fantástico, ¿verdad? Estamos dándole una demanda descargando esas calderas, ahorrando, ¿verdad? Lo que nos cuesta 6 veces más producir, que es el agua caliente, y al mismo tiempo, fíjense ustedes, que esta máquina de 750 toneladas, a pesar de ser una máquina centrífuga, descarga hasta el 10% de su capacidad, 75 toneladas, y aquí lo que vimos es que en vez de entrar a 85, está entrando a 95. Le aumentamos el lift, le aumentamos el trabajo, y ese compresor aún respondió, ¿verdad? Muchas veces tenemos proyectos donde tenemos un edificio de oficinas y la ocupación viene muy gradualmente. Por lo tanto, tenemos que introducir un pony chiller, porque una máquina centrífuga generalmente no descarga hasta el 10% de su capacidad. Esta máquina nos ayuda entonces a eliminar
la necesidad de un pony chiller precisamente porque tiene un compresor diseñado para trabajar con un amplio lift, porque tiene lo que le llamamos la optimización del lift, porque rota a bajas revoluciones, produce agua caliente y descarga hasta un 10% de su capacidad. Es una máquina centrífuga distinta a lo que hay de una máquina convencional, porque una máquina centrífuga quiere trabajar lo más robusta y lo más cargada posible. Una de las cosas que queremos siempre ofrecerle a nuestros clientes, especialmente a los facility managers, es el modelaje energético. Tenemos diferentes herramientas de modelaje energético en el portafolio de Carrier y para nosotros es importante que ustedes sepan cómo se comportan tanto la tecnología de Carrier como de los competidores en sus proyectos. Tenemos una de las herramientas, es el Chiller System Optimizer, y aquí tomamos como ejemplo un proyecto de 24/7, ¿verdad? En la ciudad de Lima, Perú, 1000 toneladas y tenemos 2 chillers. Vamos a comparar diferentes tecnologías y vamos a ver cómo se comportan. Aquí tenemos nuestro horario, ¿verdad? Que dijimos que era 24/7, puede simular de pronto un hotel, puede simular tal vez un hospital. Y vemos que la primera opción o nuestra base de comparación es una máquina centrífuga convencional sin variador de frecuencia. Entonces tenemos una máquina centrífuga con variador de frecuencia, la tecnología de tornillo de velocidad variable y la 19dB. Vemos cómo al simplemente añadir un variador de frecuencia en las condiciones atmosféricas de Perú, o de Lima, perdón, tenemos un ahorro del 18%. Cuando introducimos una máquina, o introducimos una máquina como el 23XRB, tornillo de velocidad variable, sin un elemento mecánico para trabajar cargas parciales, estamos hablando de un 30% de ahorro. Y cuando tenemos 19dB, tenemos hasta 37% de ahorro. ¿De dónde viene ese ahorro? Del consumo de energía del compresor, que lo vemos acá, que sería el electric shock. Esto aún sin cuantificar el beneficio del agua caliente de nuestra máquina. Así que vemos cómo esta tecnología, cuando la llevamos a un modelaje energético para nuestro proyecto, nuestro clima, nuestro horario de operación, nuestro perfil de carga, vemos cómo podemos entonces determinar cuál es la solución que tiene más sentido. Además de este modelaje energético, también tenemos un modelaje económico de acuerdo a la tarifa local. Tenemos entonces un retorno en inversión y vemos cuál es el tiempo para recuperar, ¿verdad? Cuál sería el costo adicional de esta tecnología de alta eficiencia. Pasamos ahora en la recta final de lo que es chillers, antes de pasar a lo que es controles, hablar de una tecnología de chillers condensados por aire. En este caso vamos a hablar del 30XV. Este chiller tiene el mismo compresor del 23XRB, o sea, tiene un compresor tornillo, velocidad variable, sin un elemento mecánico para trabajar cargas parciales. Este chiller de arriba es un chiller de 325 toneladas, el que le sigue también es de 325. Los 4 chillers son de 325 toneladas. ¿Qué hicimos? Hicimos lo que le llamamos el tier approach y darle a los clientes 4 diferentes opciones y niveles de eficiencia de acuerdo a su presupuesto, a las limitaciones de espacio, y tenemos lo que es la tecnología Standard Tier, Standard Plus, Mid Tier y High Tier. ¿Verdad? De pronto tenemos el presupuesto, pero no tenemos el espacio, podríamos irnos con un Mid Tier. Si tenemos de pronto el espacio, pero no el presupuesto, podemos irnos con el Standard Plus. Entendamos que a medida de que la eficiencia creció, crecieron el área de transferencia de calor, por lo tanto añadimos más área de transferencia de calor para hacer las máquinas más eficientes. Hace 30 años, los chillers condensados por aire eran compactos, pero eran muy ineficientes. Aquí, para lo que es retrofits y reemplazos, tenemos 4 opciones dentro de un mismo modelo que nos van a representar entre 15 o más ahorro de eficiencia de nuestros sistemas actuales. Aquí vemos que también un compresor, en este caso es doble rotor, velocidad variable, no tiene elemento mecánico. También está rated para trabajar con refrigerante de cuarta generación de bajo potencial de calentamiento global. Estamos hablando del R513A. Tenemos variador de frecuencia tanto en el compresor como en los ventiladores del condensador. En los variadores de frecuencia del compresor, el enfriamiento es 90% a través de un ventilador
a la parte de afuera del variador, aquí con un heatsink, 10% con un pequeño ventilador acá, y en el variador de frecuencia de los ventiladores del condensador, 90% se remueve a través de también un ventilador en la parte de atrás del variador de frecuencia, y el 10% restante a través de radiación. Tenemos diferentes opciones de serpentín, tanto microchannel con o sin protección de E-coat o pre-coat, aluminio-cobre, cobre-cobre, con las diferentes opciones. Sistemas hidrónicos de 140 a 325 toneladas instalados de fábrica con motores ECM. Es una máquina que de por sí es muy silenciosa, pero agregamos también un sistema para atenuar el sonido en caso de que sea requerido por nuestro proyecto, que incluye un encapsulado del compresor y una chaqueta que encapsula también el mofle a la descarga. Dentro del modelaje energético que vamos también a comparar esta máquina, tenemos una aplicación dentro de nuestro sistema para comparar, ¿verdad?, el chiller a condiciones ARI, a condiciones perfectas, donde no hay ningún elemento alrededor del perímetro del chiller, y en campo, en tiempo real, tenemos otro chiller a la derecha, una pared a la izquierda, una puerta a la parte de atrás o una pared en la parte de adelante del chiller. Esto se llama el Expert Fit, y lo que podemos hacer es poner todos los elementos que tenemos alrededor del chiller, bien sea una pared, otro chiller, a la distancia de altura, la distancia del chiller sobre el nivel del suelo, y determinar cuál es el impacto de este perímetro, ¿verdad?, en nuestra eficiencia y nuestro consumo energético. Acá pusimos un ejemplo donde pusimos un chiller y le pusimos paredes alrededor de su perímetro a 6 pies de distancia y una pared de 20 pies de altura. Y vemos como una máquina de 149 toneladas impacta su máxima capacidad en 2% y consume 3% más de potencia. Si estamos hablando de lo que le llamamos performance contracting, contratos en el cual tenemos que garantizar un consumo energético, aquí vamos a estar teniendo en cuenta que con la situación de donde se va a ubicar el chiller, ¿verdad?, el perímetro alrededor del chiller, vamos a impactar ese consumo energético en un 3%. Finalmente, antes de pasar a la parte de controles, vamos a hacer también un modelador energético, ¿verdad? Aquí lo hicimos para unas condiciones en Aruba, un sistema total de 380 toneladas, 2 chillers, ¿verdad? Y también una operación de 24/7. Y aquí vemos que estamos comparando con un chiller tipo scroll, un chiller tipo scroll con variador de frecuencia en los ventiladores del condensador, y ya la tecnología del 30XV con un Standard Plus y un High Efficiency. Vemos cómo nuestra base, cuando le agregamos un variador de frecuencia a los ventiladores del condensador, estamos ahorrando 8%, ¿verdad? Cuando ponemos esta tecnología nueva solo con el Standard Plus, ahorramos hasta un 12% comparado a nuestra base, y cuando estamos hablando de alta eficiencia, estamos ahorrando hasta 20% de eficiencia. Es importante entonces saber que el modelaje energético es imperativo para tomar decisiones inteligentes sobre nuestro proyecto, nuestro sistema, y como les digo, podemos comparar no solo la tecnología de Carrier, sino también la tecnología de los competidores. Simplemente necesitan el mapa de compresor, y también tienen el factor económico, y ver entonces si hay un retorno de inversión sobre esta tecnología. Ya con esto voy a pasarle la voz a Michael. Mike, take it away. Oh, thank you, Juan. Let me queue up myself here. Okay, so let me queue up my presentation. And just, can someone confirm that my presentation is showing and that you can hear me? Yes. Okay, great.
Good morning, everyone. Again, it's a pleasure and privilege to be able to spend some time with you this morning to talk about how Carrier's iView building automation systems can be leveraged to reduce your overall energy use in your building. Today, or just a little bit of background about me, I work for the Automated Logic factory that's just north of Atlanta, Georgia. And the Automated Logic, obviously, I believe most of you know, is a wholly owned subsidiary of Carrier. And the factory designs and manufactures the iView control system that Carrier takes to market around the globe. And my responsibilities are for promoting and driving our iView controls business globally or outside of the U.S. market. And I've been doing that for quite a number of years. So again, happy to be with you today, and hopefully my message will be of value to you. As I mentioned, I'm kind of going into this presentation with the assumption that most of you obviously are aware of building automation systems in general and what they do and how they add value and benefit to your facilities. So I'm not going to spend a lot of time, talking about building automation systems and educating you on that front, but I want to talk more about features and functions and within the iView control system that can be leveraged to reduce your overall energy footprint in your building. And that's really going to be my primary focus today. And I will preface this by saying that a lot of these strategies and features that I'll be talking about that are within the iView control system are really standard features and built in. So keep that in mind as we progress through the slides. As I progress through some of these features and functions. So let us first start just real quick. I'm not going to spend a lot of time here, but just kind of a recap of the iView control system. It is a complete building automation system solution from top to bottom. As you can see across the top, we have various types of user interface and data visualization displays. Primarily, you see in the middle at the top, the iView user interface. The iView application is a Java application. It runs on a server, and that server collects data from the control hardware that you see down below, and the sensors, brings that up into the server, and then repackages that in human form and serves that data to thin client devices, whether it's a desktop PC, a smartphone, or a smart device. In the middle of the screen, you see the various types of control hardware that comes along with the iView system that consists of routers to bridge between the field bus and the IP network, general purpose controllers that you see there in the middle, as well as that are applied for various types of applications. We have controllers that are applied for equipment type applications, whether they be chillers, air handlers, rooftops, fan coils, VAV systems, etc. And then, as you look towards the bottom right of this graphic, you see that not only is the iView system comprised of software user interface solutions and hardware, but also peripheral devices such as temperature sensors. We have a line of wireless sensors as well, and duct and pressure sensors and so forth. So to the kind of right side or left side of the display, you see that the iView system also has a means of integrating with other systems that may be in a building. For example, fire alarm systems, security systems, lighting systems, and so forth. So that's, again, one of the strengths of the iView systems is its ability to integrate and exchange information with other systems with the aim of giving the facility managers an overall greater picture of what's going on in their facility and how those systems are operating. But also it introduces the opportunity to further find ways of reducing
the building's overall energy footprint. So that in a nutshell is kind of the iView system as a whole. So let's move on to really the topic of the day. And that's more about how the iView system can be leveraged to reduce your energy footprint. Well, first, let's start off by understanding that almost 2/3 of a commercial building's energy use comes from the HVAC systems and lighting systems alone. And then, as you can see here, heating, cooling, and ventilation takes up a large portion of that 2/3. So when you're thinking about saving energy and leveraging the iView control system to do that, obviously heating, cooling, and ventilation and lighting systems are really the key targets that we need to look at. So a couple of rules to think about when we're looking to save energy. Number one is use it only when you need it. In other words, operate equipment only when it's necessary to do so. And when it's not necessary, let's make sure that we turn it off, right? It's pretty simple. And the second rule is use it only what you need. In other words, use the amount of energy or operate equipment to the most minimum extent that you can. If you can't turn it off completely. So these are two kind of rules that we want to be thinking about, and you'll see these posted in the following slides as I get into more details. But in general, that's kind of what we're after, is use what we need only when we need it, and turn things off when we don't need to use it. So I'm kind of switching gears now, and I'm talking about some of the features that are built into the iView control systems that can be leveraged to reduce energy. And occupancy scheduling is obviously one of the biggest and most commonly used ways of reducing energy. Obviously heating and cooling runs based on occupancy schedule. We want to make sure that we have, that we're operating or we're not operating heating and cooling equipment in areas that are not occupied by people in the building. And of course, we want to make sure that we're running equipment in areas that people are occupied. So that's not a difficult concept to understand. Turn things on or schedule things to operate when people are there. Schedule them to turn off when people aren't there. So again, an easy concept to grasp, but where iView shines is the manner in which it allows the building manager or facility manager to easily schedule equipment and the building for operation. And that's one of the strengths of iView. It's all graphical based, and there's a tool within iView that allows you to schedule equipment and rooms and zones or areas or floors of your building for occupancy. The tool also allows you to define years in advance holidays. The tool also allows you to define override schedules. For example, if you have a typical occupancy schedule that runs from 8 to 5 Monday through Friday, but you know that you have an after hours event, the tool allows you to easily enter override schedules to accommodate those events. And then also the iView system allows you to quickly identify the effective schedules that are affecting any given piece of equipment, room, or floor, or building. For example, a conference room in your facility may be affected by 10 to 15 different schedules, depending upon the people that are using that conference room. Well, it's important to you as a facilities manager to make sure that the net effect of all of those schedules is resulting in the occupancy hours that you want. And the iView system has a nice graphical display that allows you to quickly identify and confirm that the net effect of all of your scheduling inputs, whether they be normal schedules, holiday, or override, all are working properly to achieve the end result. Obviously, we talked about lighting. It was, in a commercial building, we identified that it represents as much as 10% or more of the energy consumption in a typical building.
I just wanted to emphasize that the IVU system is capable of integrating with most any lighting control system in the marketplace. But also, I would suggest that the IVU system can actually perform lighting control itself. But again, just like turning on and off and scheduling HVAC equipment, through integration with lighting control or leveraging the IVU system to actually perform lighting control on branch lighting circuits, for example, is a great way to ensure that you're saving energy. And of course, the IVU system has the means of doing dimming and light dimming when you can and the facilities are there. And also the IVU control system can take advantage of daylight harvesting as well. In other words, making use of the daylight that's available, through the day to control lighting and dim lighting to ensure that you're saving energy. Another way to save energy is to integrate your IVU system with access control systems or security systems. And the key concept here is that through integration, the IVU system can know where people are in the building, whether they're in the building or not, and what offices they're in. And having that information allows the IVU system then to automatically adjust and optimize the HVAC system and lighting systems that are within the building. And again, we can accomplish this through our gateway devices that allows us to connect to other access control systems, but also to a certain degree, even our IVU, our general purpose controllers, can be leveraged to do the same. I wanted to emphasize while I'm on this page the fact that Linnell is one of the premier security and access control systems that's part and parcel of the Carrier product portfolio. I'm sure many of you are aware and have heard of Linnell. And the IVU system we already have developed an integration to the Linnell OnGuard security system, which allows obviously alarms from the Linnell system to be shared with the IVU system and vice versa, but also it's an enhanced way for the IVU system to be able to count people and make use of that data to further find ways to reduce your energy footprint. Heating and cooling lockouts, a very common and typical way to save energy. Here, what we're talking about is locking out the operation of heating systems and cooling systems based on outside air conditions. For example, there's no reason, you might want to be able to lock out your heating systems if the outside air temperature is, say, above 65 degrees on any given day, or lock out your cooling systems when, for example, the outside air temperature is below 50 degrees or so. The IVU system allows facility managers to easily implement those types of lockout strategies. I will also offer that the IVU system has an integration solution that allows us to pull in weather data from third-party weather data companies. And the advantage there is not only can you take advantage of the outside air temperature as reported by the third-party weather data solution provider, but those weather data providers, as many of you know, also provide some forecast of weather over the next several days, if not weeks. So the IVU system, through that type of integration solution, can make use of the forecasted outside air conditions to also find ways to optimize and reduce your energy load with your heating and cooling systems. Set point control. Obviously, set point control is again a common feature in building automation systems, but we feel that the IVU system has a unique way, particularly in its user interface,
of enabling facilities managers to quickly set up temperature, heating and cooling set point strategies for not only individual equipment, zones, rooms, floors, and et cetera, throughout the building. And you see here to the upper right side of the screen is one of our graphical controls that's part and parcel of the iView user interface. And here, through the use of the mouse, you can quickly set up heating and cooling set points. Now, in the example that you see before you, the occupied heating set point that we've established for this particular room is 72 degrees. And you see that at the intersection of the light blue and green color. And then to the right of that, you see that the cooling set point has been adjusted here to 80 degrees. And that is at the intersection of the yellow and green color band. The actual temperature you see is a small white bar that's hovering around 73 degrees. So through the use of the mouse, the operator can quickly adjust the color bands. For example, he could select the 72 degrees and shift that to the right to 74 degrees, and then select the 80-degree color band and shift that to the left to, say, maybe 76 degrees. And in doing so, he basically is tightening the set point and the heating set point and cooling set points for that particular zone. Of course, the green band is smaller, and anytime the temperature is in the green band, that's what we refer to as free cooling. In other words, no mechanical heating or no mechanical cooling is being utilized to maintain temperatures. So the point here is that the iView user interface allows the facility manager to through the use of this graphical display and a mouse, to quickly set up heating and cooling set points for every individual room that's in your building. And I will say that it's important to know that this tool can be utilized on areas in your building that may not be typically occupied by people. For example, hallways, corridors, or common rooms. There you might want to have very liberal set points, whereas an example of where you might have the president's office in your building, you might want to have more tighter set points. But the point here is that the iView system has a very intuitive and user-friendly way to allow you to set up set point strategies for every piece of equipment and room in your building. And then in the bottom right, I just wanted to emphasize that set point control also comes in the form of the sensing devices and controllers that are on the wall as well. So the iView system comes complete with a full range of sensing devices that allow you to change set points within the building versus from the building automation system user interface itself. And lastly, I'll point out that we do have solutions that allow the building occupants to also walk up to a sensor and adjust their set points, but the iView system has the means of limiting the amount of set point adjustments that they can make. So again, set point control is another way to go about saving energy, and the iView system allows you a lot of flexibility in doing that. Tenant overrides, again, we understand also that in some cases you may have employees or staff or teams within your building that need to work after hours. Historically, what you might do with a building automation system is you might have to go in and schedule an after hours event for 2 hours or so, let's say. And then the next day after that event, you learn that those individuals that you scheduled for 2 hours of override time only stayed around an extra hour. So that resulted in you operating your heating or cooling equipment for an hour of time when no one was in the building. Okay, so that's really wasting energy. So one of the remedies to combat that is to employ a capability that allows the employees in your building to temporarily override the zone set point. So let's say, for example, 5 o'clock is when the occupied hours end, and through use of some of our room sensing devices that have
occupancy override button functionality on it that you can see to the right. That particular employee can simply walk over and override the operation of the air conditioning and heating equipment for an amount of time that you as a facility manager would dictate. For example, one push button would equate to 15 minutes. Two pushes of that button would equate to 30 minutes. So the facility manager, you can set up those limits and parameters. But the good thing is that after that 30 minutes or 15 minutes has transpired, the system will automatically go back to its unoccupied set points. So this is a way of ensuring that the amount of time that people need to override the system for use is limited to the amount that you as a facility managers define. Thanks, Mike. We have to end the presentation now. Oh, okay. The time is over. I beg your pardon. Right. Okay, so Okay. if I may, I'll wrap up with this one last point. Okay. Real quick, I just wanted to emphasize demand limiting. If we're monitoring the energy consumption of your building, here we can leverage that energy consumption to automatically throttle back the temperature set points, heating and cooling for all of your equipment and rooms in your building, which is another way of saving energy across your building. Okay, thanks. So with that, I thank you for your time and appreciate your time and encourage you to look and contact your local carrier office and controls expert and dialogue with the Carrier Inter-America's team about how iView can help save you more energy. Well, muchas gracias a todos. Los invitamos a que acompañen a la empresa Carrier a lo que es el stand con sus dudas y consultas. Les agradecemos tanto a Juan como a Mike. We are glad for you to be here.